Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de salud. Nos acompañan durante 30 minutos. Está con nosotros en el estudio Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal, María José? La verdad que aprovechamos bien el tiempo. Cuando he dicho que si nos acompañan, o les invitaba a que nos acompañaran durante 30 minutos, digo, caray, vamos con noticias, con informes, repasamos lo que sucede en redes sociales. También tenemos oportunidad de oír, de escuchar un poquito a nuestros espectadores a través de Irene de Frutos, que recoge correos y llamadas que se producen, y por supuesto la experiencia del día a día en Parafarmacias Mundo Natural. Sí, realmente vamos a tener que pedir que nos den más tiempo, porque a veces vamos muy deprisa y es verdad que a veces nos dedicamos poco tiempo. Yo creo que la vida también va muy deprisa. Demasiado. Y tenemos que ir más sosegados todos. Entonces, realmente este es un espacio donde nosotros te damos las ideas, hacemos recomendaciones, todo desde el punto de vista saludable, para que tú seas el responsable de tu propia salud, para que seas capaz de diferenciar, de saber cuándo necesitas la ayuda de profesionales, pero esto tenemos que ser conscientes. Si somos conscientes, vamos a ganar mucho en calidad de vida. Por eso, desde el Mundo Natural, que somos un equipo muy grande y este programa, te invitamos a que nos sigas y que cualquier duda que tengas, que nos contacte, que nos localice, porque estamos interesados en ayudarte a resolver los problemas de la salud. Por supuesto que sí, que pueden participar, que estamos encantados. Así que vamos a comenzar conociendo la noticia del día. Yo al leer esta noticia, la verdad que voy a decir que simplemente el titular me ha asustado y el contenido todavía más. Vamos con ello. Dice que en el 2025 habrá en el mar 1 tonelada de plástico por cada 3 de pescado. Dentro de apenas prácticamente solo 10 años, Adrián. Es un problema en el que todos los países más o menos toman medidas, pero la mayor parte o la mitad de esta basura proviene de China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia. Cobrar por las bolsas de plástico, por ejemplo, fue una de las medidas que se hizo para intentar evitar la proliferación de polímeros. Aunque esta medida ha supuesto un notable cambio, lo cierto es que el consumo sigue siendo muy elevado. De hecho, en el Parlamento Europeo han aprobado este año otra medida y puede ser que opten por prohibir las bolsas gratis a partir del año 2019. En fin, son medidas que van encaminadas a reducir todo este uso y abuso que hacemos del plástico, pero la situación actual de los mares es tremenda, una cantidad que se suma a los 150 millones de toneladas que se han estimado que hay ya en los mares. O sea, esa es la realidad. Y de ahí a dentro de 10 años, fíjate lo que nos están contando. Son estudios, por ejemplo, que recogen los datos como este, que es Deteniendo la ola, se titula este estudio, Estrategias en tierra para un océano libre de plástico, publicado por Ocean Conservancy. Adrián, a ver, ¿no podremos comer pescado entonces? Porque es que repito otra vez los datos porque a mí me dejan perplejo. Es que decimos 1 tonelada de plástico por cada 3 de pescado, es decir, de 4 partes, me da lo mismo que sean toneladas o lo que sea, de 4, 1 sería plástico. Exactamente, es un gran problema y solamente con visitar Asia y vas a alguna de las playas paradisíacas que ves las fotos que son muy bonitas para invitar al turismo, pues las playas están extremadamente sucias y llenas de plástico. ¿Sí? Entonces te llama la atención que dices, si esto lo hay aquí, ¿qué habrá más arriba? Entonces hay que tomar medidas, hay que mirar la procedencia de los alimentos. Hoy en día podemos saber de dónde proceden los alimentos. Estas alertas vienen de zonas específicas, pues evitar el consumo de pescados de esta zona. Y también, María José, tenemos que nosotros prepararnos. Nosotros prepararnos para estos contaminantes y para otros contaminantes, porque no solo es esto, va a haber problemas con el pescado, hay problemas con los mariscos, hay problemas con, a veces el agua
también viene contaminada. El otro día se levantó una alerta sobre el arsénico en el arroz y en los productos con sucedáneos de arroz. Sí. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que crear condiciones para que nuestro organismo sea capaz de neutralizar, de metabolizar y excretar estas sustancias que pueden ser contaminantes en un momento determinado, que no nos influya su alto porcentaje o que no se nos acumule en nuestro organismo. ¿Y cómo nosotros podemos garantizar esto? Pues manteniendo nuestro laboratorio, nuestro centro metabólico, el responsable de neutralizar y de protegernos es el hígado. Nosotros tenemos que mantener esta estructura en buen estado para que sea responsable, para evitar las complicaciones y enfermedades con estos tóxicos u contaminantes. Por lo tanto, si quieres hacer una buena depuración hepática para mantener el hígado en buen estado y que no se agobie, que no se sobrecargue con todos estos tóxicos procedentes de los alimentos, pues te recomendamos un producto de las características de Depur Plus. Un producto que activa las dos fases de la depuración hepática. La fase 1 es puramente de limpieza. Esta es la que moviliza, remueve y promueve todos los tóxicos de los conductos y de las células hepáticas para que sean eliminados hacia el exterior por la fase 2. Si los productos para depurar el hígado no cumplen las dos fases de depuración hepática, estamos creando un problema. Estamos recirculando los tóxicos en nuestro organismo y esto no es beneficioso. Por lo tanto, tenemos que irnos a un producto con la potencia, con la efectividad, con el cumplimiento de las dos fases de la depuración, como es Depur Plus. Tomando medio dosificador, disuelto en medio vaso de agua, antes de desayuno, comida y cena, pues también nos garantiza todo lo que es una buena limpieza a nivel hepático en un periodo aproximadamente de 8 a 12 semanas, es el tiempo ideal y prudencial. También a nivel del sistema podemos auxiliarnos de productos que tienen la capacidad de quelar, de eliminar, de neutralizar todo lo que son tóxicos y metales pesados. Aquí juega un papel fundamental el alga clorela. El alga clorela tiene la capacidad de depurar también nuestro organismo, nuestro sistema intestinal, que no se alojen aquí elementos que pueden ser en un momento determinado hasta causantes de mutaciones. Por lo tanto, podemos auxiliarnos de este tipo de productos. Alimentos integrales también aportan mucho ácido fítico y este ácido fítico también tiene la capacidad de quelar. Por lo tanto, debemos ir a este tipo de alimentación y crear las condiciones para evitar contaminaciones o que los contaminantes nos afecten y perjudiquen la salud. Pues ahora vamos a dar paso al doctor Domingo Pérez León y él nos va a hablar de los ácidos grasos, sí, no sé por qué cuando he dicho ácidos me ha sonado, debe ser que estoy con lo del plástico, los omega 3. El doctor Pérez León es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. En el día de hoy les vamos a hablar de las grasas y en concreto de los ácidos grasos. Sabemos que el organismo necesita una serie de principios inmediatos como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Es un error el pensar que la grasa es mala. Dentro de las grasas distinguimos dos categorías de grasas: grasas buenas y grasas malas. Dentro de las grasas malas están las grasas saturadas, esa grasa que a veces consumimos con el bacon o esa grasa que a veces consumimos cuando consumimos un filete, porque los filetes a veces, aunque no encontremos, no veamos visualmente la grasa, sabemos que contienen hasta un 20-25% de grasa dentro de las fibras musculares. Entre fibra y fibra, ahí se esconden elementos grasos. Entonces, las grasas saturadas efectivamente no son demasiado buenas para nuestra salud, no digamos de las grasas hidrogenadas, pero las grasas insaturadas, los ácidos grasos insaturados, son muy importantes para nuestra salud. Y de hecho, pues hay que recordar que el cerebro básicamente es grasa. Son fosfolípidos, son cerebrósidos, son esfingolípidos y para mantener una buena función cerebral necesitamos del aporte diario y nutricional de sustancias grasas fosfolipídicas y sobre todo ácidos grasos de la serie omega 3, pero en concreto para el cerebro
el mejor ácido graso es el omega 3 DHA, ya que el omega 3 DHA tiene un tropismo muy especial por el funcionamiento cerebral. También dentro de las grasas buenas encontramos los ácidos grasos de la serie omega 6, los ácidos grasos de la serie omega 9, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva de nuestra dieta mediterránea contiene este ácido graso monoinsaturado, que es el ácido oleico, que es un omega 9, pero lo importante de los ácidos grasos, de las grasas, cuando las consumimos, si las consumimos recalentadas, entonces ya se desnaturalizan y entonces ya el efecto terapéutico en el cuerpo ya no es el mismo, porque sabemos también que todas y cada una de nuestras células tienen una doble capa lipídica y esta doble capa lipídica precisamente es de ácidos grasos, y cuando estos ácidos grasos no están en una situación adecuada, es aquí donde tenemos la mayoría de nuestros receptores hormonales y se pueden desconfigurar los receptores hormonales, y de esta forma, pues cuando llega la insulina o la hormona de crecimiento o cualquier hormona, si su receptor no está bien, pues tampoco va a acoplarse a ese receptor, y esto a la larga pues puede provocar distintas patologías. Por eso es importante dentro de la alimentación pues aportar buenos hidratos de carbono que no sean refinados, buenas proteínas que contengan los aminoácidos, sobre todo esenciales, y hay que aportar ácidos grasos, sobre todo de la serie omega 3, que también podríamos conseguir a través de los pescados, pero estamos en las mismas. Cuando consumimos omega 3 procedente de pescado, el pescado lo ponemos en la plancha o lo ponemos en la sartén o una fuente de calor, y en estas fuentes de calor se desnaturalizan. Y este es el motivo por el cual nos vemos obligados al consumo de complementos dietéticos que contengan omega 3 DHA y también el EPA, porque sabemos que en general los omega 3 mejoran sensiblemente toda nuestra salud cardiovascular, en concreto el omega 3 EPA y el omega 3 DHA, que tiene un tropismo especial por el cerebro, por la retina y también por las glándulas suprarrenales. Y en el hombre pues también mejoran la síntesis, formación y producción de los espermatozoides, con lo cual vemos que a partir de ácidos grasos también en el hombre ayuda a la formación de espermatozoides para que se perpetúe la especie. Otro ácido graso muy importante y que tiene un tropismo muy interesante por la piel es el omega 7. El omega 7, que habitualmente se extrae de las bayas del espino amarillo, tiene una acción hidratante muy importante por la conjuntiva ocular, por la conjuntiva nasal, por la conjuntiva faríngea, por todo lo que es la zona estomacal, el intestino, a nivel vaginal, la mujer y sobre todo la piel. Los preparados con omega 7 tienen una acción muy directa en esta hidratación tanto de mucosas como cutánea, con lo cual quiero transmitirles en este sentido que el consumo de grasas es muy importante para la salud, y muchas de nuestras hormonas, la práctica totalidad de las hormonas, se producen, se fabrican a partir de la grasa, con lo cual la grasa no es un enemigo, hay que saber elegir grasa buena para que esa grasa buena ejerza una acción terapéutica muy benéfica en el organismo. Vamos a conocer qué nos cuenta Parafarmacia Mundo Natural en Facebook y en Twitter, siempre con artículos, noticias interesantes, y también hacen sorteos para todos los seguidores que tienen en estas plataformas. Y recientemente habéis publicado, Adrián, un artículo que tiene que ver con el Novoten, habla de los principios. Novoten es un producto de Mundo Natural, de los principios activos que tiene. ¿Qué es Novoten? Novoten es un suplemento nutricional enfocado para disminuir la tensión arterial. Esto lo agradecen mucho las personas hipertensas, porque realmente hay muchos factores y en muchas ocasiones, y además es un riesgo el tener descompensada, descontrolada la tensión, y cuando aumenta por encima de los valores establecidos, porque puede producir lo mismo una isquemia que una hemorragia por ruptura, porque la dureza puede fisurar, puede romper la arteria y puede producirse una hemorragia. Esto en órganos vitales pues compromete la salud seriamente.
Por eso es que nosotros tenemos que prestar atención a la tensión arterial y por eso es que ha surgido Novotén como una alternativa a los productos que utilizaban plantas que muchas veces eran incompatibles con muchos tratamientos y buscando cuáles son los mecanismos de acción, en qué se basan los medicamentos para lograr controlar la tensión sin tener efectos secundarios, surgió este producto. Este producto no es más que citrato de potasio, una sal de potasio, que alcaliniza la orina y estimula la micción. Cuando estimulas la micción, descargas el exceso de agua que puede haber en las arterias, que esta es la que aumenta la presión sobre las paredes arteriales, y cuando eliminamos el agua, pues hay enzimas que, por ciertos mecanismos de defensa, evitan la pérdida de agua en nuestro organismo, porque el agua es parte mayoritaria en nuestro cuerpo y tenemos que garantizar la estabilidad hídrica en nuestro organismo. Sí. Por lo tanto, perder el agua, orinar, no es tan fácil, porque el organismo no tira el agua de gratis. El organismo siempre se guarda y es precavido en este sentido. Entonces hay un conjunto de enzimas que recaptan el agua, pero que en las personas hipertensas esta recaptación de agua no nos interesa. Por lo tanto, hay que inhibir la enzima conversora, el sistema angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, porque estas recaptan agua y esto no nos conviene. Por lo tanto, esto lo logramos en Novotén con los péptidos de origen marino que bloquean estas enzimas. Y porque también el Novotén contiene L-arginina. La L-arginina es un aminoácido que es precursor del óxido nítrico, y el óxido nítrico en las capas arteriales produce una dilatación. Por lo tanto, todos los mecanismos están enfocados a disminuir la tensión arterial sin efectos secundarios indeseables. Ya solo utilizamos una sal de potasio, péptidos de origen marino y un aminoácido como la L-arginina. Para controlar la tensión podemos tomar una cápsula de Novotén por la mañana y una por la tarde o por la noche, y de esta forma equilibramos durante las 24 horas del día los niveles en la tensión arterial. Cualquier duda, cualquier pregunta se pueden dirigir a las parafarmacias de Mundo Natural. Perfectamente. ¿Verdad? Es un producto que tiene la garantía de Mundo Natural, que lo encuentran en herbolarios, en parafarmacias y por supuesto en las parafarmacias de Mundo Natural. Pues vamos a conocer un poquito más del cuerpo humano. Hay que ver qué importante es pues todo el cariño que recibimos, la educación cuando somos pequeños, cuando somos niños, y por contra el daño que puede hacer pues el vivir en un clima desfavorecedor. Las experiencias traumáticas, dicen así la siguiente noticia, durante la infancia multiplican el riesgo de psicosis. Un estudio en el que participa la Universidad de Granada ha demostrado que sufrir experiencias traumáticas repetidas en la infancia o la adolescencia multiplica por 7, nada más y nada menos, la posibilidad de padecer psicosis en la edad adulta. Esta posibilidad se multiplica por 6 entre quienes han sido consumidores intensos de cannabis, 5 o más veces por semana. Sí, porque hay algunos que dicen, no, yo no consumo, solamente 5, pues ya están contemplados aquí, durante la infancia o adolescencia, según ha informado la universidad. Según el estudio, por cada punto que se eleva un rasgo de personalidad llamado neuroticismo o inestabilidad emocional, pues aumenta un 30% esta posibilidad. Es decir, la infancia y los hábitos también de vida que tengamos. Exactamente. Lo que nos está diciendo María José, este estudio, es que si no somos estables emocionalmente, tenemos mayor riesgo de padecer psicosis. Entonces, es verdad que en la edad infantil hay muchos sucesos que te pueden marcar y que determinan el rumbo de comportamiento, de muchos comportamientos, y a veces esos sucesos han ocurrido en la fase donde no eres consciente. La fase durante el parto, por ejemplo, si lo pasas mal durante el parto, hay estudios que dicen que eres propenso a sufrir claustrofobia, ¿sí? A no poder atravesar un túnel, curioso, lo que semeje al canal del parto. Entonces muchas veces no sabes el por qué, pero tienes que remitirte, tienes que hacer una buena anamnesis, que lo haría un buen especialista, averiguando incluso cuánto duró tu parto, que cuál complicado fue, si hubo que intervenir el parto para terminarlo, para llevarlo a término. Muchas acciones
en esa época va a determinar lo que decías, esas neurosis, esos problemas, esos estrés, claustrofobia. Entonces, existe un preparado que han desarrollado los americanos basado en la medicina cuántica, se llama EZO, E-Z-O, EZO. Entonces, este preparado que se toma 10 gotitas 3 veces al día en medio vaso de agua mineral, tenemos que esperar 2-3 minutos para que se bioactive, ayuda a expresar, ayuda a sacar esas manifestaciones, esos estímulos no manifestados, porque muchas veces no sabemos ni cuál es el origen. Tenemos que trabajar los neurotransmisores, tenemos que trabajar la estabilidad en cuanto a la dopamina. ¿Cómo podemos utilizar, cómo podemos calmar, cómo podemos mejorar ese neurotransmisor que rige a primera hora de la mañana después que el cortisol nos ha levantado de la cama? Pues con un producto de las características de Dopacer. Dopacer nos aporta la dopamina necesaria para iniciar proyectos lógicos con todo lo que es lo que conlleva levantarte de la cama, tener ánimo, deseo de trabajar, de estudiar, de hacer todas las acciones que debemos, los compromisos que tenemos en nuestra vida cotidiana. También tenemos que ver cómo nos encontramos con respecto a la serotonina, porque un sistema nervioso estable, calmado, con buenos niveles de serotonina, que en el argot popular se conoce como el neurotransmisor de la felicidad, va a ser a preparar las condiciones para que no seas fácilmente irritable, para que no estés ansioso, estresado, deprimido. Por lo tanto, hay que utilizar este tipo de suplementación antes de explotar otras vías que realmente lo que trata es la sintomatología, pero la causa que nos está propiciando, que está predisponiendo todas estas complicaciones con las manifestaciones, la psicosis, el estrés, todos los trastornos obsesivos, pues tienen como base este tipo de neurotransmisores y la estabilidad de los mismos. Por eso recomendamos el Cal Plus, también para calmar, para apaciguar, para estar más sosegado y no sufrir o no ser fácilmente excitable. De Cal Plus podemos utilizar una cápsula por el mediodía, por la mañana, mediodía y tarde, la última que sea antes de las 8 para también que nos ayude a dormir. Y nutrir el cerebro. Óleo omega 3 es necesario para mantener las interconexiones, para mantener una buena nutrición, para mantener una buena circulación. ¿Y esto en qué se traduce? En estabilidad. Bajos niveles en el IO3, es índice de omega 3, que se mide en el glóbulo rojo, por debajo de 7,5. Ya por debajo de 5,5 ya indica una depresión, ya indica problemas a nivel cerebral. Por lo tanto, hay que incrementar los niveles de omega 3 y concretamente la serie de DHA. Por eso es que recomendamos óleo omega 3. Una cápsula antes de desayuno, comida y cena, y vamos a estar con estos 3 productos, Dopacer, Cal Plus y óleo omega 3, más tranquilo, más sosegados. Con la garantía de Mundo Natural pueden encontrarlo en parafarmacias, en herbolarios y en las parafarmacias de Mundo Natural. También tienen información en el teléfono 91 446 0000, teléfono 91 446 0000. Irene de Frutos, periodista en la redacción de nuestro programa. Irene, nuestros espectadores hoy nos escriben emails, nos llaman por teléfono. ¿Qué les preocupa? No es la primera vez que hablamos de flora intestinal y por supuesto tampoco será la última, pero ¿sabían que nuestra flora intestinal depende de cómo nacemos y de lo que comemos cuando somos bebés? Es decir, si nacemos por vía cesárea o por vía natural, o si nos alimentamos del pecho de la madre o nos dan biberón. Esta es una noticia curiosa que a nuestros espectadores pues les gustaría saber por qué es así y bueno, por supuesto además no nos vendría mal que nos recordarais cómo podemos mantener nuestra flora intestinal en óptimas condiciones. La flora intestinal efectivamente, como bien nos está hablando del futuro, dice Irene, y seguiremos hablando de ello, por supuesto que vamos a hablar de la flora intestinal. Sé que hablabas de bebés y de traumas, estamos hablando en el plano psicológico. Vamos a hablar
vamos a responder las exigencias. Eso. Nunca, mejor dicho, Irene de Frutos. Sí. Sí, porque esto no es una colaboración simple. No, ella exige. Ella exige, dime cómo puedo resolver el problema. Oye, me parece muy bien, Sí, sí. porque está planteando un problema y está pidiendo cómo Una resolverlo. solución. Es muy importante, María José, la flora intestinal, nosotros lo utilizamos casi como una letanía. Nosotros hablamos de la flora intestinal, llevamos años hablando de la flora intestinal. Hay muchas personas que mantienen, que trabajan en este sentido, pero cada vez salen más estudios con respecto a la intervención, cómo participa la flora intestinal en muchos procesos del organismo. Es tan importante, estaba hablando en el caso de los niños. Los niños están asépticos dentro de la mamá, está dentro de todo lo que es las estructuras, las membranas que lo cubren, pues el niño no tiene contacto con microorganismos. Sin embargo, cuando está en el canal del parto, aquí es la primera interacción para formar la flora intestinal. Por eso decía que los niños nacidos con cesárea pues no logran conformar una flora intestinal tan rápido como los niños que nacen por parto normal. Curioso, ¿eh? Entonces es muy importante porque muchos problemas de dermatitis, muchos problemas digestivos, muchos problemas de piel se presentan más en niños nacidos con cesárea que en niños que han nacido por parto. Así que hasta este dato, cuando tienes un problema, o bueno, no hasta este dato hay que saberlo. No, tienes que tenerlo en cuenta para ver cuáles son los problemas desde el punto de vista del niño, digestivo, inmunitario y nervioso. Entonces, es muy importante eso. Amamantar al niño también termina de conformar la flora intestinal. Incluso, ahora he leído esta semana una noticia en el periódico, en El Mundo lo publicaba, que decía, un microorganismo, un amigo. Entonces dice que muchas veces no hay que esterilizar los biberones, los chupetes tanto de los como niños, hacemos, ¿verdad? porque dice que estamos obsesionados y estamos haciendo niños carentes de defensa y de flora intestinal. Caray. Y muy importante también que hay que tomar medidas porque incluso, fíjate lo importante que es la flora intestinal, que determina muchas veces en las embarazadas los partos prematuros. Jope. Esto, como es la principal causa de muerte infantil en los países desarrollados, se ha demostrado que las madres que tienen un desequilibrio de la flora intestinal son las que tienen niños a pretérmino. Por lo tanto, ya en este sentido hay que trabajar con la flora intestinal. También se ha comprobado que un trasplante de flora intestinal de una persona delgada a una persona obesa, pues se corrige los problemas de obesidad. Entonces, ya tenemos base y ya hay estudios que nos hablan de la importancia de la flora intestinal. ¿Cómo nosotros podemos corregir cualquier desequilibrio de la flora intestinal? Primero vamos a hablar cómo podemos desequilibrar la flora intestinal. Pues con el uso de antibióticos, con el estrés, con una alimentación refinada, con todo lo que tiene que ver también con el uso de tratamientos químicos por tiempo prolongado. Es decir, si eres hipertenso, si eres una persona que tienes problemas de colesterol, si tienes cualquier proceso que te hace que hagas un tratamiento por tiempo indefinido o de por vida, o incluso la píldora anticonceptiva, todo eso son causas que desequilibran la flora intestinal. ¿Y cómo podemos resolver ese problema? Con un producto como Symbiolina y Vientre Plano. Nos aporta más de 30.000 millones de microorganismos vivos en cada cápsula y de esta forma estamos reequilibrando ese ecosistema intestinal, garantizando la implantación de las bacterias vivas a nivel de intestino. Symbiolina y Vientre Plano, una cápsula por la mañana y una por la tarde o por el mediodía, fuera de las comidas o entre horas, durante 90 días, es el mejor producto para proteger el intestino y restablecer la flora intestinal. Bueno, Adrián, hasta aquí hemos llegado. Toca despedirse. Pues, ¿no ves que te decía? Es que necesitamos más tiempo. Pero sí, de verdad. No se le olvida, no pasa por alto ni media. Mañana te espero por aquí. Hasta mañana, María José. Y a todos ustedes también, a partir de este momento, si quieren entrar en contacto con Mundo Natural, lo pueden hacer a través de las parafarmacias que tienen en Madrid, en Valencia y en Alicante, o a través del teléfono 91 446 0000, 91 446 0000, o también a través de su página web parafarmaciamundonatural.es. Nosotros nos despedimos deseándoles que sean felices y que sigan sanos y saludables. Hasta pronto.
Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000.